Dios me les bendiga, amados hermanos. En esta mañana damos honra y gloria a nuestro Dios que nos permite ya estar en su casa bendita, listos para estudiar una clase más de escuela dominical. Hermanos, una clase bastante delicada esta mañana con respecto, hermanos, a los asuntos inmorales, a los asuntos de inmoralidad sexual. Tremendo caso el que vamos a estar leyendo ahora, que vamos a estar estudiando, porque, hermanos, la iglesia del Señor es santa. Jesucristo la santificó con su sangre. Gloria al Señor, la compró, la redimió de pecado. Por tanto, la iglesia es una iglesia santa para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a iniciar, hermanos, dando una palabra de oración, pidiendo al Señor que sea Él quien nos ayude, hermanos, para poder tener esta clase, poder interactuar de una manera muy sabia. Pedimos la sabiduría del Señor para poder hacerlo y que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. De eso se trata. Gloria a Dios. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos la honra, la gloria, oh Padre Celestial, porque tú eres lindo, eres grande en amor, grande en misericordia. Te adoramos y te bendecimos, Señor de gloria. Te doy gracias, oh Dios mío, por los hermanos, por las hermanas presentes, oh Dios eterno, y por aquellos que vienen en camino, Señor. Apresura sus pasos, Padre, que se puedan unir, oh Dios mío, en esta clase para poder interactuar de una manera muy eficiente, muy eficaz con la sabiduría tuya, Señor de gloria. Bendiga a aquellos, Señor, que se están conectando, aquellos que se van a conectar en las ondas etéreas, Padre, que sea su Espíritu Santo ministrando, oh Dios de gloria, a cada vida y a cada corazón. De igual manera, Señor, pedimos, oh Dios de gloria, que sea usted, oh Padre Celestial, obrando en cada uno de aquellos que después lo van a ver por diferido, Padre, que la unción de su Espíritu Santo les ministre, oh Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Nos dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Wow. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En el versículo 4, brincamos el 3, pasamos al versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mandato, hermanos, del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Quitad. Ahora pasamos al capítulo 6, versículo 13. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas,
pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Qué tremendo caso tenemos ahora. Un asunto de, hermanos, pecado sexual. El hijo vivía con la esposa de su padre. Wow. Tremendo. Tremendo. Hermanos, o sea, el asombro no es porque esto acontezca. En el mundo ese es el pan de cada día. Amén. Ahí, hermanos, da igual una cosa que otra. Pero en la iglesia, y se le había enseñado estrictamente que a Dios hay que honrarlo con todo, que hemos sido comprados a precio de sangre, que la iglesia del Señor es santa. Amén. Y acá en Corintios teníamos ese problema en la iglesia, que un individuo vivía con la mujer de su papá. Un incesto terrible. Un caso, hermanos, que a Pablo le interesó tanto que, hermanos, él se dedicó a platicarles, a decirles, a enseñarles que las cosas en el Señor no son así. Ahora en esta clase, hermanos, la clase 23 el 2 de febrero, es una clase donde vamos a tratar esto. ¿Cómo puede suceder eso en la iglesia del Señor cuando la iglesia del Señor es santa? Y si la iglesia del Señor es santa, entonces cada miembro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo tiene que ser santo. Y no por sus propios medios, sino porque Cristo la santifica con su sangre. Gloria al Señor. La verdad central nos dice, una iglesia local debe confrontar en amor a un miembro que persevera inmoralidad sexual, sin arrepentirse de ello, por el bien de la persona y de la congregación. Se tiene que afrontar. Versículo clave. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Aleluya. O sea, ya no somos de nosotros, hermanos. No somos de nosotros. Somos de Dios en alma, cuerpo
y espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es glorificar a Dios con todo nuestro ser. Muchos cristianos se sienten incómodos cuando en la iglesia se enseña o se sostienen discusiones sobre el pecado sexual. Sin embargo, este tema no es nuevo. Desde sus inicios, la iglesia ha estado enfrentando la inmoralidad sexual y ha enseñado la visión de Dios sobre la sexualidad. El sexo no es malo. El sexo Dios lo diseñó. ¿Para qué? Para que se disfrute entre los casados, entre marido y mujer. Por eso dice, oíd de la fornicación. O sea, aunque, hermanos, estamos viviendo unos tiempos en que la fornicación es el pan de cada día. Y entre más fornicario es el tipo, entre más fornicaria es la mujer, más se levantan el cuello. Estamos al revés. Pero eso es de una perspectiva humana, fuera de la iglesia del Señor. Pero en la iglesia del Señor tiene otra perspectiva, muy diferente. Algo que Dios ha diseñado para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, ¿para qué? Para reproducirse, para que el deseo de la mujer sea para el hombre y el del hombre a la mujer. Así lo dijo el Señor. Mas sin embargo se ha ido, hermanos, deteriorando tanto estos principios que hoy en día muy difícilmente se encuentran estos valores morales en las personas. Incluso en muchas iglesias. Si la Biblia habla con tanta frecuencia sobre un tema, ¿será una señal de que debemos escuchar lo que Dios nos está diciendo? Deberíamos entonces evaluar si nuestras acciones y actitudes hacia la sexualidad están alineadas con la palabra de Dios. Deberíamos de. Según una encuesta, fíjese hermano, este dato tremendo. Según una encuesta realizada en el 2019 por el Pew Research Center, 57% dijo que el sexo entre adultos solteros en una relación comprometida es aceptable. ¡Wow! 57% dijeron eso. Las costumbres sexuales están cambiando. Ignorar este tema deja a los creyentes vulnerables a la tentación. Mire qué tremendo, hermano. Después de abordar el problema de la desunión, Pablo pasó a abordar otros asuntos en la iglesia de Cristo. Las falsas enseñanzas no habían demorado en llegar a la iglesia. Algunos enseñaban que la salvación solo tenía que ver con el alma y el espíritu, mientras que el comportamiento físico, como la sexualidad, no importaba. Estas falsas enseñanzas afirmaban que los creyentes tenían libertad en Cristo para satisfacer sus deseos físicos, sin consecuencias espirituales. Pero Pablo usó parte de su carta a la iglesia de Corinto para refutar estas mentiras. Mire qué tremendo, hermano, cómo desde el principio había llegado gente a trastornar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él enseñó. Trastornado totalmente, que decían, no, Jesucristo vino y pagó el precio por tu alma en lo espiritual. Salvo para siempre salvo. Lo que hagas en la carne, eso no tiene nada que ver. Son tus necesidades fisiológicas. Mire qué tremendo, cómo el enemigo va camuflajeando las cosas para que se vean de otra manera. Para que se vean de una manera normal. O sea, es ok. Bueno,
somos novios, pero ya estamos comprometidos, es ok el sexo. Y a eso Dios le llama, ¿cómo le llama? Fornicación. Pero ahora en día se acostumbra, y no solo, hermanos, lamentablemente no solo en el mundo, sino en muchas iglesias, en muchos hermanos que son hermanos, se acostumbra. Un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque si nosotros somos templo del Espíritu Santo, debemos de honrar y glorificar el nombre de Dios con nuestro cuerpo. Pero ahora los muchachos, ¿qué dicen? Y vamos a hablar dentro de las iglesias, no fuera de la iglesia, porque eso es normal. El diablo los engaña de tal manera que se sienten más felices así, sin casarse. Que dicen, ¿para qué me voy a casar? Mejor así, estamos contentos, estamos a gusto, somos felices, y el día de mañana no necesitamos divorciarnos, simplemente ya nos dejamos y ya es para arreglarlo. En la iglesia habían llegado enseñanzas tan raras y tan terribles, diabólicas, que la salvación tenía que ver únicamente con el alma y el espíritu, no con lo físico. Y lo creían. La gente decía, pues, en realidad sí es cierto. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesucristo enseñó? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros que deberíamos de estar y deberíamos de ser? ¿Verdad? Sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de nosotros estar en sí agradando a Dios en lo que hacemos y en lo que nosotros, hermanos, vivimos diariamente? Tenemos que glorificar el nombre de Dios. Primera de Corintios 5, 1 y 2. Aleluya. Es cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, de tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto si alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Wow. Mire qué tremendo, hermanos. Tremendo. Fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo piensa usted que podía haber sido esto? Porque por obviedad podemos pensar de que probablemente la mujer no estaba viviendo con su padre cuando éste tenía relaciones con ella. ¿Será que el viejo ya se había muerto? ¿O será que se había divorciado? Pablo no da luz entera a eso, pero yo pienso que a lo mejor no estaba la mujer con el papá y el hijo del papá se metía con la madrastra. Puede ser, ¿verdad? O algo más diferente, dígame, hermano. En esa puede ser, qué tan provocativa era la mujer. Tenía que ser. Quizás provocaba al muchacho, al joven, bueno, al hijo, quién sabe cuántos años tenía. Pablo no da. No dice cuánto, pero y si la mujer lo provocaba, como la de Potifar, provocaba al joven. Sí. Pero esa es diferencia, porque aquí estamos hablando de la iglesia.
de la iglesia. de un acto inmoral. Y estamos hablando de la madrastra. De la madrastra. Y no está hablando, Pablo explícitamente dice ahí, no de los gentiles, No. sino que eran de los judíos, Sí. y que estaban instruidos y que sabían lo que era la ley. Sí. Y ellos sabían lo que decía Levíticos y lo que decía Deuteronomio acerca de la inmoralidad sexual. Ajá. Entonces, ya era un acto, vamos a decir, A la brava. desenfrenado. Desenfrenado. Sí. Desenfrenado. O sea, el acto, ese es un deseo carnal. Sí. Es un deseo carnal. O sea, como se llama varón, así, entonces él no estaba en el espíritu y había ignorado las enseñanzas que tenía porque había sido instruido. Instruido, sí. Todo había sido instruido en eso. Pero yo, para mí, en este pasaje, yo veo que allí hubo provocación. Indudablemente. Hubo provocación. Indudablemente. Y en ese tiempo, ahora también nosotros somos gentiles, no somos judíos, no había mujeres ni feas, ni para allá, todas eran hermosas. Sí. Todas eran hermosas, bonitas, y si tenían gracia, peor. Más. Por eso es que el proverbista dijo, engañosa es la gracia Y y vana. vana la hermosura. Sí. La mujer que teme a Jehová, Esta. esa será alabada. Sí. Entonces, esta esposa tampoco temía al Señor, porque si hubiera temido al Señor, No hubiera cedido. no hubiera sido. Pero el asunto es que estaban los dos en la iglesia, en Corinto. Hay una historia en la Biblia, no recuerdo los nombres, hermano. Que la nuera se disfrazó y tuvo que ver con el suelo. Sí. Pero le pidió una prenda. Le pidió el ¿Cómo está diciendo? cinturón y ¿Cómo está diciendo? Ella fue que lo provocó. le pidió el báculo para prueba. ¿Sí? Sí. Tremendo. Ahora, los dos estaban en la iglesia, el hombre y la madrastra. No era secreto que este tipo vivía con su madrastra, o se acostaba con su madrastra, o tenía relaciones sexuales con su madrastra. No era secreto. Por eso Pablo, hermanos, no se siente feliz y contento cuando se da cuenta de este problema. Dice, ¿cómo puede ser en la iglesia esto de veras? Y ni siquiera entre los gentiles se menciona. ¿Y ustedes que están en la iglesia, en serio? Y ahí es donde entra el asunto de las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque hay quienes que enseñan y dicen, no, mira, no te preocupes, recibe a Cristo y ya eres salvo. Ya no hay problema. Con solo que recibas a Cristo ya lo hiciste. Vive como quieras, haz lo que te da la gana, tú eres salvo y vas para el cielo. A esto les dijeron, la salvación de Cristo es en el alma y en el espíritu. No más. Dime. Sí, es que ahí entra la acción de los nicolaitas. Y como ellos tenían este acceso y habían agarrado más toda la parte de Asia Menor, casi ellos. Entonces, y ellos enseñaban de que lo que hagas está bien. No hay problema. No hay problema, solo mira allí, el espíritu y el alma. ¿Ve? Pero no le daban parte ni nada al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, y esta es la diferencia. Esa es la diferencia. Sí. Porque glorificad a Dios, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo. Porque vuestro espíritu y vuestro cuerpo es de Dios. De Dios, sí. ¿Por qué? Porque en el cuerpo mora el Espíritu Santo de Dios. Templo y morada. Es espíritu, Sí. es el espíritu.
no concierne nada a lo que es la carne, porque la carne aquí se queda, pero tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo. Amén. Y esa es la diferencia, eso es lo que marca la diferencia. Ahora, la iglesia en Corintios sabían de este problema. Sabían. Pero ¿qué pasaba? Tuvo Pablo que intervenir para que el asunto fuera agarrando forma como el Señor Jesucristo lo enseñó. En 1 Corintios 5 y 6, Pablo abordó temas de los que había oído hablar sobre la iglesia de Corinto. Incluía una situación en la que un creyente tenía una relación sexual con la mujer de su padre. La versión Reina Valera 1960 refleja que comprensión tradicional de que este hombre se había casado o había comenzado una relación sexual con su madrastra. Presumiblemente, el padre del hombre estaba fuera de escena, ya sea que muerto o divorciado. Pablo no explicó las circunstancias exactas, ya que la iglesia habría estado familiarizada con la situación, pero describió el pecado como una forma de inmoralidad sexual que incluso la gente del mundo condenaba. Pablo estaba preocupado tanto por el pecado como por la reacción de otros creyentes. Pablo sostenía la enseñanza bíblica de que el incesto estaba estrictamente prohibido. Levítico 18:8, Deuteronomio 22:30 y 27:20. Señalado que incluso los paganos rechazaban tal comportamiento. 1 Corintios 5:1. Los creyentes en la iglesia de Cristo deberían haber estado, en la iglesia de Corinto, deberían haber estado descorazonados por las acciones inmorales de su compañero creyente y haber tomado medidas para disciplinarlo. Sin embargo, estaban orgullosos de su tolerancia y razonamiento, probablemente desorientados de la verdad por la que enseñanzas falsas. La instrucción de Pablo de sacar al hombre de la iglesia, el versículo 2, tendría dos propósitos. Uno, a los creyentes se les recordaría la naturaleza engañosa y destructiva del pecado, y cada uno examinaría su propio corazón. Todos necesitamos recordar cómo Dios nos salvó de la esclavitud del pecado para que podamos vivir en la libertad de su gracia, que es a la que Él nos ha llamado. Punto 2. El hombre que vive en pecado se arrepentiría y sería restaurado y le recordaría a otros creyentes el deseo de Dios de restaurar a los pecadores a una recta relación con Él. Esa es la meta fundamental de la disciplina del Señor. Pero hermanos, cuando llega la disciplina, la mayoría de gente no la quiere, no la acepta, no quieren entenderlo. Y la disciplina no es para correrlo de la iglesia ni para hacerlo sentir mal. Es para que haga conciencia y llegue al arrepentimiento. Dígame, hermano. El conocimiento de que ellos tenían, Deuteronomio explícitamente dice: no tomarás la mujer de tu padre. Sí. Ni la de tu prójimo 22:30. Sí. Allí quedó bajo la gracia. El 27:20 dice, y ahí sí está ya peor la cuestión. Sí, está más claro. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Sí. Tremendo. Ahí estaba, este hombre cayó y judío. Sí. El apóstol Pablo dice, ni los gentiles, ni los gentiles. Eso, que no tienen nada. Sí. Y ustedes teniendo el conocimiento de Dios, Sí. y allí de alguna forma nos toma a nosotros, llamándonos ser cristianos. Deshonramos a Dios.
ahí viene esto, y aquí viene la cosa seria, allá abajo la gracia. No entrarán al reino de los cielos. Pero póngase a pensar un poquito, digo yo, ¿cómo estaría esta mujer para que este joven, que no habían más mujeres solteras, para que este hombre quisiera estar con la mujer de su padre? O sea, mi hermano, se ven cosas. Yo vi un caso que había un suegro que enamoraba o le tiraba sus sablazos a la nuera, nomás porque ya no estaba con su hijo. En la iglesia estoy hablando. No estoy hablando del mundo. Estoy hablando en la iglesia. Y estamos hablando de un tipo que ministraba en música. Y enamoraba, le tiraba sus sablazos a la nuera, nomás porque ya se había dejado con su hijo. ¿Qué mentalidad es esa? O sea, ¿qué pensamiento? Porque conocemos la palabra, conocemos la gracia, pero ¿cuál es la causa que desvía al hombre o a la mujer para llegar a tal grado? Por lo menos este hombre judío, este hombre conocía la ley, sabía lo que Dios había dicho, que no lo haga y que si lo hace cae en maldición. Y aún así, es que ya estoy en la gracia y a mí me han enseñado y me han dicho que en la gracia soy libre y la libertad de Cristo Él me la dio a mí y mi libertad es en el alma y en el espíritu. Así es que en la carnita puedo hacer lo que quiera. Esa era la mentira del diablo que le había llegado. ¿Ah? Sí, hasta el mismo Pablo dijo, escrito está, pero no toméis la libertad para libertinaje. Ni para ocasión de la carne. Nada. ¿No? Ahí está. Y es que este varón, pues, y esta hembra, así, los dos estuvieron de acuerdo. Sí. Porque si ella se hubiera negado, aunque él la buscara, como dice vos que tiraba sablazos, aunque él le tirara los sablazos, ella habría dicho no. No. ¿Verdad? Y yo me conservo. Respeta a tu padre. No dice si era viuda o estaba separada, divorciada, no dice nada. Después Pablo explica ese procedimiento de hacerlo. Sí. Pero entonces, ¿por qué se interesó el hijastro? Lo provoca así. Tremendo, tremendo. Versículo 3 al 5 del capítulo 5. Pasamos al otro inciso. Dime. Y aquí nosotros vivimos en un gran problema. Vivimos en un gran problema. Somos inmigrantes. Sí. ¿Verdad? Y entonces en nuestra casa recibimos personas conocidas y algunas no conocidas, o conocidos de los que nosotros conocemos. Sí. Entonces, de entrar una persona a un hogar, todo eso sí, sea hembra o sea varón, cuidado. Sí. Cuidado. Así estuvo este hombre. Estaban viviendo en la misma casa. Quizás él la miraba salir del baño. Probablemente. O quizás ella lo miraba salían íntimamente. Y la carne empezó, y Satanás empezó a trabajar en ellos. Trabajar en ellos y de ahí para allá. Fue el desastre. Y por eso, aparte, la iglesia de Corintio, la ciudad de Corintio de por sí ya tenía una fama tremenda. No era tan agradable. Sí. Por eso el apóstol Pablo fue y fundó la iglesia. Y aceptaron el mensaje del Señor. Pero ahora estaban entrando los falsos, los que traían otra doctrina, y estaban ganando terreno dentro de la iglesia. Porque seguir la santidad es bien difícil. Sí. Pero seguir la inmoralidad, no tenemos que ir a ninguna universidad. No. Luego, como expertos. ¿Ah? Tremendo,
Tremendo. Ahora, la disciplina al creyente pecador. ¿Qué disciplinar? Y últimamente en las iglesias ya la disciplina ya casi no se usa. Ya se hace como hacían en Corintios, la tolerancia. Observación. Sí. Ahora le llama observación. Disciplina es disciplina. Y la disciplina del Señor, hermanos, es otra cosa. Tremenda. Versículo. Hermano Pedro, Dime. La disciplina no es castigo. No. La disciplina es enseñanza. Enseñanza. La disciplina es discipulado. Para guiar Porque al el que no ha tenido discipulado es el que hace estas cosas. Pero el que ha tenido discipulado, no. y si las hace, pero las tiene que pensar 1.000.000 de veces. Sí. Porque sabe cuál va a ser el resultado de esa situación. Como iglesia y bajo la gracia. Sí. El asunto va a ser tremendo, terrible. Bueno, avanzamos, porque ya empezamos a correr tarde. Pero bueno, precioso. Pasito a pasito, seguro. Amén. Eso es lo que tratamos, es de que aprovechemos, hermano, lo que logremos estudiar, que lo entendamos, hermano, que lo pongamos por obra. Por eso, a mí me encantaría que toda la congregación, hermanos, tuviera ese deseo, ese anhelo de estar en la escuela dominical para aprender, para entender, porque como quiera, hay cosas pero mire, hermano, el diablo es tan astuto y tan terrible que le hace sentir y pensar que no es necesario. Es muy necesario, porque aquí es donde estudiamos directamente la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dicen muchos? No, sí, ya sé, hombre. ¿Para qué? Si la clase... Es más, mejor voy al culto nomás, y ahí yo no creo que Dios me mande al infierno por no ir a la clase. Mire qué mentalidad tan terrible. No, eso, hermano, es un dardo del enemigo. Es trampa del diablo. Porque aquí decimos nosotros y pensamos, yo, así, así, pero va a ser tomado en cuenta. Un día. Y cuando dice uno así, de todas maneras y todo eso allí, de cada palabra que salga de tu boca, de esa vas a dar cuenta delante del Señor. Amén. Así es. Así Y es. conforme a tus obras, así será recompensado. Las obras no salvan, No. pero sí son tomadas en cuenta. Son tomadas en cuenta, claro. Y delante del Señor no va a haber excusa. Una cosa, hermano, es que no pueda venir porque no puede. Así como me pasó a mí el 31 de diciembre del año antepasado. Sí, el 31 de diciembre del 23. Bueno, yo estaba aquí, pero mi cuerpo no se podía levantar de la cama. Así que no pude. ¿Verdad? Pero hay gente, hermano, que está muy frío, está muy caliente, no tengo ganas. Cristianos estoy hablando. Cristianos. Piensan de que pueden hacer con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como les da la gana. No. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es serio y es de respeto, hermano. Mira, hay gente tan irrespetuosa y ahora en día se ha perdido ese respeto, como pasaba en Corinto. Se había perdido el respeto, hermano. Mire, tanto así, que si le suena el teléfono a media predicación, se sale a contestar. ¿Dónde está el respeto para la palabra de Dios? ¿Dónde está el respeto? Cuando nosotros venimos a la casa, ¿a qué venimos? Escuchar, a oír, a adorar, a alabar al Señor. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que andar abriendo la boca a la hora del culto allá afuera? No tenemos respeto. Estaba hablando yo con mi hermano y le decía, el evangelio que estamos viviendo ahora y más en los Estados Unidos no tiene nada que ver con el que enseñó nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva, hermanos, era otra cosa. Por eso habían milagros, prodigios,
liberaciones, había de todo, porque había un respeto genuino. Llegaban ellos a hacer la adoración al templo y no llegaban mascando chicle. Había un respeto. En Corintios, hermanos, ya no había respeto. Dígame. Traduzco la palabra respeto, que se toma en cuenta también reverencia. Reverencia, eso es. Recientemente hubo vamos a decir, un evento así, y grupo así de la casa donde yo salí, y el muchacho que tocaba la guitarra, el conjunto, todo eso ahí, y el muchacho estaba con la bola de chicle en su boca y sí, tocando talento y todo eso ahí, pero con la boca abierta mascando el chicle, haciendo bombitas. sí. Ok, lo dejaron por no avergonzarlo. Sí. El pastor es serio. Sí. El pastor es serio de esa congregación. Todos los pastores son serios, Sí. porque son los vigilantes, Claro. son los pastores de la congregación. Y lo dejaron, ya que terminaron su tiempo de ministración, le dijeron, y él con su bola de chicle, y con aquella euforia que él tenía. Cuando le llegó después el tiempo al grupo para ministrar, ya que había terminado todo, porque ellos eran los que iban a terminar, ¿verdad? Sí, Con música. Mire, hermano, ese joven le dio una cara de muerto. Sí. No le gustó la disciplina. Disciplina. Disciplina, sí. Disciplina. Al parecer hoy en día la disciplina no cae bien. Dice así la palabra del Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¡aleluya!, si se asimila, si se obedece, sí, entiendo. o sea, si se humilla, el que ha sido disciplinado, dice, pero después da fruto apacible de justicia. Amén. A los que en ella han sido ejercitados. Amén. Hebreos 12:11. Amén. Es que así es. Así es. La disciplina, hermanos, hay disciplina que nosotros nos autodisciplinamos. Sí. Hacemos conciencia y decimos, ok, esto no lo voy a hacer porque no le agrada a Dios. Sí. Esto no lo hago porque esto deshonra a Dios. Esto sí lo hago porque esto le da gloria a Dios. Y nos disciplinamos nosotros. Nosotros nos metemos en nuestro corazón y nos metemos en el espíritu y decimos, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a leer la Biblia y así. Mira, hermano, hemos acordado en venir los sábados a orar temprano. ¿Ah? Gloria a Dios por los hermanos que lo hacen, pero la mayoría no lo hacen. Algunos porque salieron muy noche de trabajar y, hermanos, a las 6 de la mañana no se van a levantar tan fácil. ¿Ah? Otros que por ver razón no pudieron dormir, no pueden levantarse. Pero habemos otros que determinamos y decidimos de antemano, yo no voy. Aquí oro. Y entonces, ¿para qué nos ponemos de acuerdo que la iglesia venga a orar? Si el Señor donde quiere está. Él, si oro aquí me oye. No es así. No necesito ir al culto, aquí puedo cantar. No. Hay que congregarse. Para eso el Señor dejó y permitió la iglesia. Él la hizo. Dímelo. Sí, esa es una exposición. Aparte de la exposición, es una decisión que tiene que ser cada uno, pero no es una obligación. Dios no obliga a nadie. Nosotros tenemos que decidir y disponer. La disciplina. Es igual a salvación. Sí, igual. Si no la agarramos, estamos perdidos. Perdidos. Dios no obliga a nadie. Pero también es necesario hacer uno
lo otro. ¿Verdad? Hay causas justificadas, se justifican. Pero hay causas, hermano, que no se justifican. Es asunto de esforzarse nomás. Esfuérzate. ¿Qué es lo que decía? Me imagino yo que este muchacho en Corintios decía: yo no creo que Dios me vaya a castigar por estar con la mujer de mi padre, pues él ya se murió. O él ya la dejó, se divorció. O ya no está con ella, yo puedo estar con ella. Ella es libre. Era la trampa que el diablo le había tirado. Pero en la Biblia claramente dice: no. Ya se haya muerto, se haya divorciado, se haya desaparecido, se haya alargado, lo que haya hecho, no. Y mire lo que nos dice en el 3 al 5, versículo 3 del capítulo 5, 4 y 5. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Mi hermano, qué tremendo. Entrégueselo a Satanás, porque este rebelde no quiere, no hace caso. Él sigue en su mentalidad, él sigue en su manera de vivir y no quiere. Entonces, yo como ausente, el apóstol Pablo, pero presente en espíritu, reúnanse y entréguenselo a Satanás. ¿Cuál es el propósito? El propósito es, no lo estaban condenando. No. El propósito era llevarlo al arrepentimiento. Amén. Al arrepentimiento. Sí. Hermano, usted estuvo por hace poco mencionó de la iglesia primitiva. Era responsable. Sí. Como cada uno de nosotros, yo veo que usted lo nombraron pues, la clase aquí está, un poco antes de la Sí. ¿Dónde están los diáconos? Responsabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad? La disciplina. ¿Dónde está esa responsabilidad? Yo, como desde que la pastora me dio el privilegio de llevar la oración, he sido los más responsables que puedo. Gloria a Dios. Y de eso estuvimos platicando con ella, de que no quieren predicar dónde están. Si somos un cuerpo de Cristo, Sí. no estamos para que hacerlo, pero no. Todo disponible, dispuesto. Aquí Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corintios. Sí. Porque si en el trabajo uno comete un error, le hablan a uno. Y al segundo es escrito el ser. Sí. Mira lo que dice aquí. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino a los malos. Si eres puede temer la autoridad. A los que quiebran la ley. Y tendrás alabanza De ellos. Sí. Como está diciendo, cuando los disciplinan, los enojamos. Ajá. La mayoría de la gente, no, pero ¿por qué? Así es, amén. ¿Cómo? Que allí sucede una de las cosas. No quise mencionarlos en el punto pasado, así, el liderazgo. Liderazgo. El liderazgo. ¿Por qué es líder? Porque tiene que ser ejemplo. Sí. Eso es. Sí. Y Pablo es bien explícito en su carta qué cualidades o no cualidades, sino que cómo tiene que ser el líder para que esté gobernando en la iglesia. Pero aquí en la iglesia de Corinto, en este caso, sabía que hasta los líderes habían escuchado la doctrina de los falsos. De los falsos. Y no tenían, no ejercitaban el liderazgo, El liderazgo que Dios les ellos había dado. estaban, que tuvo que intervenir el apóstol. Es que yo no les he enseñado así, Ajá. yo no les enseñé así. Y por eso dice que sea entregado a Satanás. Sí. Esto quiere decir que sea puesto en disciplina. Sí. Que sea puesto en disciplina. Y ahí viene, ¿por qué no nos gusta la disciplina? Porque la disciplina trae vergüenza. Vergüenza. ¿Ve? Y esa vergüenza
no viene de Dios. Es producto del pecado. Es producto del ¿Sí? Y como somos pecadores, nos sentimos. Ahora, dice el Señor, humillaos delante del Señor. Aleluya. Y Él os exaltará. Amén. Así Cuando dice el fuere Señor. tiempo, Él es el que, hermanos, exalta al que se humilla. Y Pero miren lo este es el tema de inmoralidad, hermano. Sí, amén. Inmoralidad. Miren lo que dice el versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Quiere decir que los líderes estaban de acuerdo, o por lo menos se hacían los de la vista gorda, ¿verdad? Se hacían los de los panes, y no, pues sí sabemos que tiene la mujer de su papá, y pues buen viejo que era, ¿verdad? Algo. Pero Pablo dijo, no, reúnanse. Y esto es lo que van a hacer, y las instrucciones. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Para qué? Para que su alma sea salva. Para que llegue al arrepentimiento. Porque ese es el propósito de la disciplina. Guiarlo al arrepentimiento para que pueda llegar a reconocer el error, la falta, el pecado. A decirlo bien. Y alinearse en la obra del Señor. Porque nadie está excepto de pecado. No. Nadie. Pero sí, todos estamos en la gran oportunidad de enmendar. Gracias, Señor. Y buscar la misericordia de Dios. Gracias, Y Dios, Señor, que es tan amplio en perdonar, Gracias, nos da Señor, esa gran oportunidad a nosotros de poder, Señor, hermanos, ejercer de nuevo el Evangelio como Gracias. el Señor lo mandó. Gracias, Señor. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Aleluya. Pero no quiere decir que si a alguno le encanta pecar, vaya y peque y venga y tiene abogado y vuelve a salir a pecar, porque eso es como el puerco que lo lava, se vuelve a meter al charco. No es así. No es así. Y, Y el Señor dice, mayor condenación haga. sí, tremendo. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Sí. Si somos templo del Espíritu Santo, ¿es para qué? Para honrar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder estar, hermanos, siendo parte de la novia del Señor Jesús. Sin mancha y sin arruga. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Una peca ahí o qué? No tiene pecas. Digo, No hay una mujer tan hermosa para que fuera esposa del general del ejército del rey de Egipto. del rey de Egipto. Tenía que serlo. Sí. Y ven para acá, José. Le digo, y ven, y José no se desnudó, ella lo desnudó. Y José, ¿qué hizo? Huyó. El Espíritu Santo salió corriendo y no le importó cómo iba, Sí. pero no iba a cometer tal pecado en contra, dijo él, en contra de su Señor. Y menos en contra de Dios. Tremendo. Eso, hermanos, es ser santo, apartado del mal. Vale. Y hacer el mal. Y eso es lo que tenemos nosotros que buscar siempre, apartarnos de hacer el mal, porque las provocaciones llegan, pero nosotros, como somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, Gloria a Dios. en nosotros. Sí. Porque no podemos decirle al Espíritu Santo, espérame aquí, voy a ir a fornicar. ¿A que no? Está en nosotros. Y el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Todos los demás pecados están afuera, pero la fornicación está en el cuerpo, está dentro. Entonces no se puede. Sí, esa es la inmoralidad. ¿Y por qué está en el cuerpo? Porque cuando se une
no importa lo que sea, como se llame. En este caso era la mujer de su padre, pero cuando un varón se agrega una ramera, por decirlo así, entonces se convierte en un solo cuerpo. Con la ramera, sí. Ahí es donde está la diferencia. Por eso es que no tenemos que, como cristianos, no contaminarnos. Amén. Y allí viene un resto de problemas y aún nosotros los seguimos sufriendo porque no nos fijamos o no estábamos bajo la dirección y del haciendo la Espíritu voluntad de Dios. Sí. Ahí es la dificultad. Porque cuando uno no está, hermanos, en el Espíritu, todas las cosas se le hacen fácil. Todo le hace fácil. Y luego, mire, hasta dónde llegamos de inocentes, por no decir la palabra completa. Decimos, lo voy a hacer y luego le voy a pedir perdón a Dios. Ahora, ¿y qué si haciéndolo para las patas? Ajá. Eso es verdad. Entonces, ¿cuándo le va a pedir perdón a Dios? ¿Verdad? Tremendo. Y esto no solo en lo inmoral sexual, sino en todo. En todo. Lo que es pecado. Por eso es que hay que huir del pecado, hay que estar, hermanos, alejados del pecado, lo más que pueda. Porque, hermanos, el pecado acecha. Al que le gusta el dinerito, mire, ahí le pone su montón de billetitos a ver si los agarra. No son suyos. Pero como la gran necesidad, yo pasé una prueba, hermanos, tremenda. Yo deseaba comprar un radio para hablar con los otros troqueros, ¿verdad? Sí. Un CB radio. Y bueno, en un lugar donde llegué a entregar muebles, me regalaron $800 de más. Me pagaron en efectivo y traía $800 de más. Y luego dije yo, aquí está mi radio. Y mi chancleta de una vez, el amplificador, ¿no? Y en eso, hermanos, inmediatamente el Espíritu Santo dice, no es tuyo. No es tuyo. Y ahí voy de regreso yo con el vietnamita, porque era un vietnamita. Usted sabe que esos son estrictos con el dinero. Los chinitos también. Y le digo yo, mira, fíjate que en el troque conté el dinero y me diste de más. Y dice, no, ¿cómo? A ver. Me agarró el sobre luego y sí, 800 de más. Y dice, oh, thank you, no hay gente como tú ya. Otro hubiera sido, se lo lleva. Le dije, es que no es mío. Y dice, si yo me lo llevo, Dios me va a castigar. Oh, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí. Y dice, oh, por eso me lo regresaste. Dice, si no, no me lo regresas. Pero mire, hermano, como un mes y algo adelante, me faltaban $1,000 en otro cheque, en otro sobre. Y lo contamos 3 veces, entre los dos. Y cuando llegué con el patrón, me faltaban $1,000. Y digo el patrón, hey, ¿y qué pasó aquí? Faltan $1,000. No, si lo contamos y ahí está todo. ¿Viene sellado el sobre? Sí, ahí está. Digo, faltan $1,000. Me lo descontó de mi cheque. Bueno, fui con el chinito, este era chinito, y le dije, ¿sabes qué? Fíjate que así, me faltaron $1,000. Dice, pero lo contamos, tú y yo lo contamos. Le dije, sí, pero el patrón lo contó allá enfrente de mí, le faltaron $1,000. Y dice, ok, déjame revisar con mi socio. Dice, y si es así, dice, aquí todo va en cuenta. Si es así, te lo damos. La semana siguiente me dio los $1,000. Y yo, gloria a Dios. Si me hubiera quedado con los 800, pierdo 1,000. Tremendo. Yo así la vi. Digo, hermanos, tenemos nosotros que actuar como hijos de Dios. Y los hijos de Dios, hermanos, siempre están procurando mantenerse retirados del pecado. Por eso es que José salió huyendo. Porque él dijo, no puedo pecar.
Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, manténganse como yo les enseñé. ¿Cómo puede ser que estén de tal manera así? Entréguenselo a Satanás, disciplínenlo, para que entienda, para que él pueda hacer conciencia, pueda arrepentirse y pueda volver a ser restaurado. Dime. Y para que no sea mal ejemplo para la otra La congregación. Porque si aceptan a este, entonces me tienen que aceptar a mí también. A mí también, sí. Allí Perdón. se desenfrenó la congregación. Sí. Porque como se aceptó el primero, así que pues si Me a tienen él que no le aceptar a dicen mí nada, también. pues a mí menos. Sí. Tremendo. Es un problema. Es un problema serio. Sí. Pero la iglesia de Dios es santa. Amén. Y Es que santa. sea más. Sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Así es. Entonces, anden como yo les he enseñado. ¿Y cómo enseñó Él? A ser marrulleros, La verdad. a echar mentiras. Mire, hermano, que el pecado de la mentira es igual que cualquier otro pecado. Y a nosotros se nos hace tan fácil mentir. Pero fácil. Pero si sabemos en nuestro corazón y en nuestra conciencia que es pecado igual que la fornicación, es pecado igual que el asesinato, ¿y por qué se nos hace fácil? O no, yo no robo. O no, yo no fornico, yo soy santo. Pero miento. Ya pegó. Y el que dice que no ha pecado está peor. Hacia Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Y el apóstol Pablo lo que andaba tratando era de que en la iglesia del Señor se viviera como Él les había enseñado. En Corinto les dijo, yo no les enseñé eso. ¿Por qué lo practican? ¿Por qué lo aceptan? ¿Verdad? Porque ustedes se hacen los del ojo pacho sabiendo el problema que tienen. Serio. Mejor entréguenlo a Satanás. Ahora, practiquemos la iglesia. Primera de Corintios 5 del 6 al 8. Es de purificarse. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Impíos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. El Evangelio es el poder transformador de Dios a través del sacrificio de Jesús. Cuando las personas ponen su fe en Jesús, Él las cambia de adentro a afuera, hacia afuera, para que puedan vivir una vida que complazca a Dios. En lugar de estar esclavizados al pecado, los creyentes son liberados para seguir a Dios según la verdad de su palabra. Sin embargo, la iglesia en Corinto aparentemente había caído presa de la enseñanza de que la gracia de Dios era una licencia para vivir en pecado. Entonces, en lugar de estar descorazonados porque uno de los suyos vivía en pecado sexual, estos cristianos aparentemente se jactaban de ello. ¡Wow! No uséis la gracia como libertinaje. La libertad a que Dios lo ha llamado es a una libertad en Cristo Jesús. Dime, hermano. El varón este agarró a la mujer de su padre. Sí. ¿Verdad? Y le dijo así, okay. Entonces, ¿por qué no se la llevó para Tiro, Sidón, A Etiopía se había ido sí, para allá. En esa región? No, sino que estando dentro de la congregación, dentro Ahí. de la iglesia. Sí, O sea, falta de sabiduría. sí.
Y la libertad que Dios nos ha dado es otra. No es libertinaje. Es que allí viene y donde nos confundimos por falta de conocimiento. Sí. Y por eso padecemos. Y si no vamos a tener conocimiento, si no atendemos a la enseñanza de la palabra del Señor. Porque es la única manera como nosotros vamos a tener conocimiento. Sí. Escuchando la palabra de Dios. Ahora, ¿cuán importante es la clase de la escuela dominical? Porque, hermanos, miren, hay veces, seamos sinceros, yo lo digo por experiencia porque por bastante tiempo yo estuve así. Hermano, Diga. a la iglesia yo digo, no había escuela dominical. Pero cuando yo me comencé a contar a esta iglesia y fui a la primera clase de la escuela dominical, me encantó. Porque ahí es donde se aprende. Sí. Porque yo puedo estar con una duda de una palabra, yo la pregunto al maestro. Y si no, pues los que opinamos, Sí, aquí dan entre la todos. clave de lo que uno está pensando. Amén. Para mí la escuela dominical es muy buena. Es bien importante, muy importante. Por eso, hermanos, miren, debemos de esforzarnos. Yo no sé si usted entiende a cabalidad qué quiere decir esforzarse. ¿Qué quiere? Todos sabemos y todos entendemos qué quiere decir esforzarse. ¿Verdad? Entonces, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Deduciendo desde ahí, estamos en terrible. Y el pecado es igual que el asesinato. El pecado es igual que la fornicación, que el adulterio, que la mentira. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a ganar almas para Cristo si no les hablamos? ¿Usted ha visto la iglesia que es tan grande, que han crecido? ¿Por qué cree que han crecido? ¿Porque están encerrados en 4 paredes y a nadie le habla? Se multiplicó el rebaño. Porque las ovejas parieron. Y si nosotros no parimos, ¿qué somos? ¡Wow! No fruto. Mire qué tremendo, hermano. Que aparentemente Corinto estaba acabado. ¿Por qué? Porque zumba marumba, está bien, todo, es ok. Hey, ¿cómo te va con tu madrastra, amigo? Bien, pastor. Óigame, no podía. La ley no lo permitía. Ellos eran judíos y lo aceptaban. Más bien se sentían orgullosos de eso, de la inmoralidad sexual. Si el sexo Dios lo hizo santo. Amén. El apóstol Pablo dijo, bueno, mire, si se está quemando, mejor cásese. Y si puede, quédese como yo. Sírvale a Dios con todo el corazón. Dime. Una de las cosas aquí que pasó en el caso que estamos aquí de la inmoralidad, si ellos lo aceptaban, ¿en qué condición estaba el pastor? ¿En qué condición estaban los líderes? Si lo aceptaban. A lo mejor con la esperanza de hacer lo mismo, ¿verdad? Y no eran ignorantes. Por No. eso que el apóstol Pablo les dijo, eso yo no les enseñé. Y allí fue cuando Pablo empezó a enviar a otros, a Timoteo, fue enviado para que llevara, que venía de parte del apóstol Pablo, Sí. es que no se salieran de la doctrina. Del Señor Jesús. Porque la verdad era la que él les había predicado. Pero los falsos maestros y todo eso permitieron que se infiltraran y ellos dijeron, no, pues si esto está mejor, esto está más fácil. Claro. Claro. Más fácil. Échale unas moneditas ahí al plato y te vamos a sacar del purgatorio.
Más fácil. Y en cambio el Señor Jesucristo dijo, no, venid a mí, recibidme, Ser santos, porque yo ser soy santos. A eso nos llamó, a vivir en santidad. Pero como a uno le gusta lo más fácil, y cuando uno no tiene, hermanos, voy a decir esa madurez, cuando no tiene ese amor en su corazón para el Señor, entonces uno hace como le place. Sí. Porque cuando uno tiene, mire hermano, yo no sé si solo a mí me ha pasado, o a lo mejor a ustedes también, pero cuando uno tiene ese fuego, ese fervor en el corazón, hermano, lo que quiere es estar en la iglesia. Sí es. Lo que quiere es estar en los eventos. Lo que quiere es estar hablándole a la gente. Aunque hay gente que es bien difícil para hablarle, pero hay que hablarle, de todas maneras. O sea, el fuego que hay en el corazón de uno, hermanos, ese fuego del Espíritu Santo, lo mueve, lo provoca. Pero ¿qué es lo que pasa ahora, mi hermano? Yo les dije el otro día, sentí tristeza cuando me contaron que un pastor canceló el culto del 24 de diciembre porque vinieron de otro estado a visitarlo. Se lo hubiera traído. Hay que hacerlo a la iglesia, ¿saben qué? Familia, tenemos culto, vamos a gozarlo y luego seguimos aquí comiendo chompín. ¿Verdad? No, canceló el culto el hombre. Digo, ¿qué es lo que se celebra en Navidad? Nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué cancelamos el culto? ¿Por qué cancelamos el culto si celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor? Aleluya. ¿No se les hace a ustedes como que está un poquito al revés? Sí. Y mire, hermano, y lo peor, por eso hace falta el discipulado. Así es. No es que no lo tengamos, no quieren venir. Así es. No quieren venir. Hay que discipularse. El que se discipule, hermanos, entiende. Mire, el 24 de diciembre, aquí hablando nosotros, perdón, mi hermana Rosemary, hablando entre nosotros, cancelamos el culto de Navidad, que para que esté con su familia y el 31 venga, y no viene el 31 porque está con su familia. Hermanos, necesitamos arrepentirnos y entregarnos a Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados. Así de sencillo. Corintios estaba en esa situación, no le importaba, ya habían perdido la visión. Hermano, Diga. yo creo que la iglesia de Corinto, digamos, se tapaba uno con el otro. Claro. Porque uno estaba cometiendo un error, el otro, ¿cómo se iban a disciplinar si todos estaban Por eso es que Pablo se entristeció de gran manera. en un desorden? Sí, por eso Pablo dijo, no puede ser. Dígame, Por las falsas doctrinas. la falsa doctrina. Ajá. Es que aquí van dos bombas. Van dos bombas. Escuchen. ¿Por qué algunas iglesias han quitado el programa de escuela dominical? ¿Por qué? Porque nadie llega. Nadie llega. Sí. Nadie llega. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? Sí. Solo comienza el maestro y el que abre la puerta y no hay nadie más. Sí. Regularmente así. Entonces, dicen ellos, no, mejor un solo servicio. Sí. Y a la hora acomodada. Muchas iglesias, yo asisto a ellas. Y la otra es, ¿por qué el pueblo ya sabía? ¿Por qué fue consumido Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a ellos? ¿Por qué? Por la inmoralidad sexual. Terrible. Terrible. Aquí los Estados Unidos están en un gran problema. En El serio. Señor ayude a nuestro presidente. Sí. Desde que ganó la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se vino abajo. Y gracias a Dios, en 1948 Israel se convirtió en nación. Sí. Y es el pueblo de Dios. Estados Unidos es aliado del pueblo de El pueblo de Dios. Dios, sí. Y un gran error
un gran error que para mí, desde la historia, desde que yo comencé a estudiar y a darme cuenta de la historia, es que por qué en el ejército de los Estados Unidos permiten afeminados, homosexuales y lesbianas. Sí. Sí. Antes no lo hacían. Antes no lo hacían, después empezaron a hacerlo. Nunca en los ejércitos de los reyes y de ningún gobernante, No. ninguno de ellos tiene. Estados Unidos sí. Terrible. ¿Por qué? Porque los gobernantes se desviaron y se fueron tras las doctrinas, así como le llegó a Corintios, Las falsas malas doctrinas. enseñanzas, sí. Por eso que mira, el presidente que tenemos nosotros, él dijo, tiene un lema y yo oro por él. Sí. Entonces ahí dice, traigamos a América de regreso. Sí. O sea, que a los A principios, los principios. como se comenzó, que adoraba, temía a Dios, Sí. obedecía a Dios. Pero el pueblo se desenfrenó. Sí. Y yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos y miré todo eso, y me dijo un maestro, ya cuando yo conocí al Señor, me dijo, mira, Dios ha bendecido tanto a los Estados Unidos, que así Sí, le como va a le ha demandar. bendecido mucho, mucho le va a demandar. Sí. Amén. Sí. Así de sencillo. Así de sencillo. Que Dios ayude a nuestro presidente. Que Amén. no le toca más. Tenemos que orar por él. Entrando luego dijo, no me vengan con tantas agendas. Dios nos hizo dos géneros, Aleluya. mujer y hombre. Lo demás no viene de Dios. Sencillo. Sencillo así. Ahora, hermanos, miren lo que nos dice el siguiente tema. Huya de la inmoralidad sexual. Ahí es donde José, hermano, nos dio un ejemplo tremendo. Huyó, se fue. No le interesó lo que dijera o lo que tuviera que pasar. Que pase lo que tenga que pasar, pero a mi Dios no le voy a fallar y a mi patrón tampoco. Y no era la mujer de su padre. No era la mujer de su padre. Y tampoco no era una señora sin bomba, ¿verdad? Era la mujer de Potifar. Tremendo. Y él era joven. O sea que no era un tipo que ya la testosterona no le trabajaba. Pero huyó. Y era israelita. Huyó. Tremendo. Entonces, huye, corre. ¿Qué es huir? Ejercicio en las piernas, hermano. ¡Córrale! No se quede, porque si se queda, es responsabilidad de uno. Si se queda, es responsabilidad de uno. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Hermano Pedro, Dígame. así como le dijeron los ángeles a Lot, escapa, Escapa por tu corre vida. por tu vida. Sí, Y todo eso. Y para nosotros nos dice, para la iglesia nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Amén. Sí, amén. Así es. Ok, del 9 al 11, capítulo 6. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ayaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano Aleluya. fornicario, avaro, idólatra, y maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal aún comáis. Tremendo. Mira, hermano, que estricto el mandato. Estricto. Ok, si alguien se llama ser cristiano, si alguien profesa la fe y anda de pecaminoso,
abrázalo y llévatelo a tu casa, invítalo a cenar y es más, sale un pastelito de hierbabuena para que se aliviane. El apóstol Pablo bien claramente lo explica aquí. Hay que huir de la inmoralidad sexual. Tremendo. Yo les digo que yo vi una experiencia en una iglesia, hermanos, que el hijo del pastor, el músico, el director del grupo, parado ahí enfrente y la tarima estaba alta y el tipo parado enfrente, era la manzana de la discordia de las jovencitas. Porque uno tiene que ser prudente para vestirse. Prudente. Dime. Sí, la lectura del hermano fue Primera de Corintios 5, del Sí. 9 al 13. Y dijiste Primera de Corintios 6. del 9 al 11. Del 9 al 11. Y es totalmente diferente. Te lo voy a leer. Léeme. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sí. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Uy. Amén. Uy. Salir corriendo. Dice, podría testificar del poder transformador del Evangelio. Después de todo, algunos de ellos habían salido del estilos de vida sexualmente inmorales y abusivos a través de Jesús. Habían sido limpiados de sus pecados y apartados para vivir para Dios. Entonces, ¿por qué querían tener algo que ver con una antigua forma de vida? Eran nacidos de nuevo y transformados por el Dios vivo. Dios. Al igual que los creyentes de Corinto, algunos hoy piensan que las reglas se aplican a todos menos a ellos. Quizá esto provenga de la tendencia a centrarse en el amor y la misericordia de Dios, mientras se resta importancia a su santidad y justicia. Pero ser parte del reino de Dios requiere vivir para agradarle. A menos que los impíos sean transformados y justificados a través de Jesús, no tienen esperanza de entrar en el reino de Dios. O sea, si no son perdonados, si no son justificados por nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la esperanza de entrar en el reino de Dios? Nada. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Sí, pero es que yo también tengo que, ya la regó. Ya cuando uno dice, sí, pero es que yo también tengo que, quiere decir que no es suficiente lo que el Señor hizo. Que también nosotros tenemos que completarle poquito lo que al Señor le hizo falta. Pero no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Obedecer la palabra. Eso es todo. Pero ¿cómo vamos a obedecer si los ignoramos? Las escrituras. Mi hermano, es precioso estar en la clase de escuela dominical porque aquí tocamos diferentes temas y leemos diferentes. Porque, hermanos, usted no me lo va a creer tal vez, pero hay gente, hay hermanos en las congregaciones que solo salmos leen. Solo salmos. Preciosos los salmos. Precioso. ¿Verdad? Es palabra de Dios. Pero si le hace una pregunta de Efesios, si les pregunta de Romanos, de los Hechos,
Amén, gloria a Dios. Pero hay que escudriñar las escrituras. Dime, hermano. Me gustaría decir esto porque estas son las clases de los inmorales. Sí. Estos son los inmorales, los afeminados. Inmorales. Para allá vamos. Sí. Los que se echan con varones. Los bisexuales y las lesbianas. Sí. Ese es el grupo de personas que traen la inmoralidad, Sí. que viven en la inmoralidad o quieren hacer la inmoralidad. Practican, viven en ello. Esos son los grupos que ocasiona la inmoralidad Sí. en nuestro ambiente, en lo que es el ser humano. Sí. No hay más, solo eso. Imagínate. Afeminados, los que se echan con varones, los bisexuales y lesbianas. Ahora, hay diferencia entre ellos. Sí. ¿Qué es un afeminado? ¿Quiere que lo diga? Sí, por favor. Bueno, los afeminados son los prostitutos masculinos que asumen el papel femenino en la relación. Los que se echan con varones son los que buscan de los afeminados. No buscan ellos. Los bisexuales son los que desempeñan las dos funciones en la detestable relación homosexual. Las lesbianas, llamadas así por haberse profilizado este vicio en Lesbos, son las mujeres que practican la homosexualidad con otras féminas. Romanos 1:26. Amén. Ahí lo dice. Lo dice claro, claro. Tremendo, hermano. Y como no le dieron la gloria a Dios como Dios, entonces Dios los entregó. Mire, hermano, y eso es tremendo. Porque ya no es asunto de que usted quiere, no. Si Dios lo entrega, ya estuvo. Ya estuvo. Terrible. Y ahí solo que tenga un arrepentimiento genuino, Dios lo perdona. Porque sí lo perdona. Pero hermanos, el asunto inmoral es tanto así que hoy en día hay llamadas iglesias. Eso no son iglesias. Iglesia la del Señor Jesucristo. Pero hay llamadas iglesias de homosexuales y lesbianas. Iglesias satánicas. Eso no son iglesias. La iglesia es la del Señor Jesucristo. Pero es tanto así, hermanos, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y la inmoralidad sexual, hermanos, está al pie de cada día. Aún en las iglesias se sufre de esto. Se sufre de esto. ¿Por qué? Porque el enemigo no pierde tiempo. Pero el Hijo de Dios tiene que huir de la inmoralidad sexual. Huir, apartarse. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Entonces, ¿para qué seguimos hablando? Terminemos aquí la clase porque el tiempo ya está. ¿Verdad? Falta otro puntito ahí, hermanos, pero lo vamos a dejar ahí y vamos a leer lo que Dios nos dice. ¿Qué nos dice Dios, hermanos? Los cristianos en la iglesia local deben encarar con amor a aquellos que están involucrados en inmoralidad sexual, por el bien del individuo y de la iglesia local. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Debemos comenzar con una comprensión bíblica del pecado. Amén. Eso es discipulado. La condición humana y las expectativas de Dios de quienes dicen seguir a Jesús, la inmoralidad de cualquier tipo en la vida de quien se identifica como cristiano no debe de ser
es usada ni tolerada. Los compañeros creyentes tienen la responsabilidad de tratar con el cristiano ofensor por el bien de esa persona, el bienestar del cuerpo local y el buen nombre del Evangelio entre los creyentes. Las medidas adecuadas deben tomarse con compasión y cuidado. La meta es que el creyente pecador se arrepienta y sea restaurado a una relación recta con Dios y la comunidad de la iglesia local. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos ha permitido, Dios de gloria, haber realizado esta clase, Padre. Gracias por tus hijas, por tus hijos que están presentes, Señor, que han venido a estudiar la clase, oh Dios de gloria. Bendíceles en gran manera con la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Aquellos que se conectaron, de igual manera, bendígale, oh Dios eterno, que su Espíritu Santo, Señor, siempre les esté ministrando, ayudando, dando la fuerza para seguir adelante. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.